En enero del 92, 2 meses después de Barrios Altos y La Cantuta, efectivos del Grupo Colina, al mando de Santiago Martín Rivas, fueron a Pativilca para cumplir un supuesto encargo. Según el expediente judicial, un empresario chino que disputaba unos terrenos anexos, Caraqueño y San José, él acusaba, aparentemente fue falso, pero era una acusación, que quienes estaban ocupando estas zonas, su terreno, eran senderistas, y aseguran que le pidió a un familiar cercano a Hermosa Ríos que le diera la mano. Por orden de Hermosa y bajo la dirección de Martín Rivas, los integrantes del Grupo Colina secuestraron, torturaron y asesinaron a John Calderón Ríos, Toribio Ortiz, Felandro Castillo, Pedro Agüero, Ernesto Ares y César Rodríguez. Los lanzaron a una cañaveral. Y el técnico de segunda, Jorge Ortiz, del Ejército, integrante de Colina, confesó su participación. Y bueno, además él fue clave porque decía que la responsabilidad de este crimen era de Alberto Fujimori. En uno de los procesos, este agente ha señalado que el Grupo Colina dependía, además de Hermosa Ríos, de Fujimori y el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Dice el señor Thaís. Bueno, creo que hay toda una disputa con respecto a si se puede revisar o no revisar temas del indulto, ¿verdad? Hay una disputa, entiendo, entre el defensor del pueblo y el ministro de Justicia, en el cual el defensor del pueblo dice que se puede revisar y el ministro de Justicia dice que no. Sin embargo, ha habido un caso que se ha revisado, ¿no?, que fue el caso de Alan García con el dueño del Canal 4, cuando lo soltó y después le canceló el indulto. Sí. No fue él, fue el Tribunal Constitucional. ¿El que lo canceló? Sí. No, pero también Alan, ¿eh? Pero es que él no, a través de un decreto supremo, no dijo voy a desindultarlo. Hemos tratado de recordar aquí en otros programas con algunos abogados cómo fue. El presidente Alan García, luego de ver las imágenes del señor Crucillat, padre, comprando en Bon de Asia, dijo a la opinión pública que él había sido engañado, Entonces mandó a que revisara la documentación médica y dijo que aparentemente se había fraguado algún documento médico, el presidente. Es en ese contexto que se presenta un recurso en el Tribunal Constitucional, no el presidente García, sino un recurso en el Tribunal Constitucional, y es el Tribunal Constitucional quien emite un fallo con la base de estos supuestos documentos, bueno, entonces, que le habían dado sin que el presidente García supiera y que le habían tomado el pelo. Pero tú te das cuenta que con eso, entonces, si el Tribunal Constitucional hace una cosa así, es que sí se puede revisar. O sea, yo imagino que tendría que salir el presidente, lo habría hecho, ¿no? Yo creo que tendría que salir el presidente Kuczynski, porque fue el presidente Alan García quien tiene la atribución constitucional, quien dijo que lo habían engañado. Imagino yo que tendría que ser algo así acá en este caso, que sabe el señor presidente de la República, pero Pablo Kuczynski, y diga, me han engañado el señor Fujimori, no sé, pues, sonríe mucho en su DNI, o está saliendo de su casa, no sé, tendría que ser presidente. Y es por eso que yo creo que se ha centrado en el informe médico la discusión, claro, ¿verdad? Porque no hay ninguna discusión, el informe médico es claro y concluyente. No, pero es que unos dicen, o sea, siempre tratándose de Fujimori, Lucho, mira, yo va a cometer excesos. Perdóname, yo no estoy tratando de ir para un lado o para el otro. O sea, yo lo que estoy simplemente señalando los hechos. Y los hechos dicen que la discusión es más sobre el tema del informe médico. Y es en lo que se están agarrando para hacerlo. ¿Esto me lleva a qué? Esto me lleva a que, aparentemente, si el 2012 se abrió esta instrucción contra el presidente Fujimori con el tema de Pativilca, y por eso es que ya habría vencido esto. Sin embargo, los familiares de esta gente alegan que recién en el 2016, perdón, el 2016... El año pasado, 2017, que dicen que recién Chile aceptó que se le pudiera tratar por ese tema. No juzgar por ese tema. En consecuencia, recién se abrió y no tendría los 2 años. Entonces creo que allí es el tema legal que tienen que discutir y que yo me imagino que por eso, digamos, el Poder Judicial ya lo tiene en sus manos y tomará una decisión
en los próximos días, ¿verdad? Dos temas, ¿no es cierto? En cuanto al indulto, son casos singulares, ¿no es cierto? El caso Cruciate, el caso Fujimori. El caso Fujimori está en exceso, pues, acreditadas todas las patologías que tiene. Esta última de la fibrilación auricular muy grave, inclusive con opinión de connotados cardiólogos peruanos que salieron a opinarse sobre este tema. Y luego, nadie pues, puede negar que ha tenido 6 intervenciones por el cáncer de la lengua, 6 anestesias generales con intubación nasal. Nadie es loco para hacerse operar de esa manera, con la edad que tiene el presidente, para poder justamente sorprender o engañar. Es cierto que el defensor del pueblo ha salido en un ánimo pues, completamente cargado de figuretismo, como lo ha señalado Aníbal Quiroga, y comienza a hablar del informe médico que no tiene sustentos, pero se contradice tremendamente porque él no ha visto el expediente. Ha estado X a la N veces señalando que no tiene el expediente, y sin expediente se ha permitido dar una opinión que hay inconsistencias médicas. Entonces, ¿qué cosa ha leído? La letra blanca del libro. Desgraciadamente es así. Y yo le pediría al señor defensor del pueblo que pida los expedientes de los 600 indultos humanitarios a los terroristas que han dado los diferentes gobiernos, comenzando por Paniagua, 164 ese año. A igual razón, igual derecho, que pida y opine. Y hay indultos humanitarios que no tienen ninguna consistencia y diagnósticos que son pues realmente para un tratamiento ambulatorio y que ahí pues se ejerza pues y que no se deje llevar ni maniatar por los caviares que él tanto rechazaba. Y el ministro de Justicia ha dicho que se necesita la autorización del señor Alberto Fujimori, del interno que ha sido indultado, para poder entregar ese informe médico. Para levantar el secreto médico, porque es muy... Pero no hay secreto guarda médico. La intimidad, ¿no es cierto?, de los pacientes, tanto las leyes nacionales como las leyes internacionales, porque justamente la gente tiene derecho a la reserva de su enfermedad. Por ejemplo, el año 2013, que se le negó el indulto a Alberto Fujimori, la Junta Médica de aquel entonces también señaló que recomendaba el indulto por otras patologías muy severas que tuvo en ese momento, y jamás nadie pretendió destapar el secreto médico, como lo hacen ahora, que sí han concedido el indulto. Entonces esta doble moral, este doble estándar, que lo único que busca es darle a estos actores, que son actores de reparto y que quieren convertirse en actores principales, un modus vivendi. Aquí aprendamos a respetarnos y aprendamos a respetar justamente las decisiones profesionales. Háganos recordar, perdón. Pero yo creo que aquí... En 2013, claro, la Junta Médica del 2013 de la época recomendó, o sea, decía lo mismo que esta Junta Médica, recomendamos otorgar un indulto humanitario. Y ahí había dos fue el presidente médicos. el que dijo que no. No, fue la Comisión de Gracias Presidenciales. Que dijo que ellos no. Ellos no recomendaron el indulto. Entonces el presidente Humala dijo, cojo el informe de la Comisión de Gracias, pero no hago uso de mi facultad constitucional. Hoy día Kuczynski ha hecho uso de su facultad constitucional claramente establecida en el artículo 118. Esa Junta Médica sin el doctor Postigo, que fue tan cuestionado. Sin el doctor Postigo del 2013. Ahí había 2 médicos que lo trataban de una situación muy grave que tuvo el presidente. 2 médicos que fueron... Bueno, hoy día ha salido en Hildebrand... Esa situación muy grave, en ese momento. Esa situación grave ya no existe, es las patologías que ha sido tratada, ha demorado mucho, entonces, que guarda la intimidad del paciente. Sí. Entonces, ahí había 2 médicos que los puso el INPE y jamás han sido señalados. Ya. ¿Por qué no fueron señalados, Verónica, Mario? Porque lógicamente denegaron el indulto. Entonces, aquí no pretendamos hacer un modus vivendi prendiéndonos de la correa de Alberto Fujimori. Ejerzamos nuestra profesión, vivamos de lo que producimos, pero no de la correa de Fujimori. Algo quería decir. No, yo solamente quería señalar que hoy día en Hildebrand ha salido un informe de un médico de la clínica La Luz que trató a Fujimori y que él dice que no hay, digamos, gravedad en... El tema es, es difícil, que el tema hay que cuidarse, pero que no es que se esté muriendo mucho menos. En la clínica La Luz se le ha visto otro tipo de patologías por la misma capacidad resolutiva que tiene la clínica La Luz, que es una clínica pequeña. Entonces, este doctor ha salido a emitir esa opinión, pero al presidente Fujimori nunca lo han operado en La Luz, al presidente Fujimori nunca le han tratado
el problema de la fibrilación auricular en la Clínica La Luz. ¿Qué le Se le han trataban tratado a- otras patologías menores. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Porque lo han trasladado varias veces a la Clínica La Luz. En la Clínica La Luz se ha visto un problema de la hernia lumbar que tuvo, y ahí hacía una rehabilitación y algunos temas que Pero se cuando veían. ven un problema de esa naturaleza tienen que conocer todo el Pero cuadro, obvio, pues pues, no claro. lo van a tratar de Pero esto, sí. no se había presentado la fibrilación. Por eso es que eso ese fue doctor posterior. está tomando un tema del año 2013 o 2014 y lo está actualizando. Yo le pediría a ese colega que sea más respetuoso, uno, con el secreto que debemos guardar cuando tratamos a un paciente. Yo estoy seguro que los pacientes que han visto que ese doctor que los ha tratado en algún momento se expresa así de ellos mismos, no van a verlo más, porque en realidad está violentando el secreto profesional. Mira, yo creo aquí hay un tema político. Yo Pero creo tú que lo- aquí, pero por independientemente del tema médico, del tema Claro, el tema legal, médico es del consistente, pero está hay politizando. hay un tema político. Y en el tema político, yo creo que al presidente Fujimori le conviene, ¿no es cierto? Cuanto más transparente sea todo, mejor para él, si todo está en orden. ¿Me Pero entiendes? ¿qué cosa Entonces, no es transparente? yo no digo mi informe porque no quiero que sepan qué Pero cosa es que- tengo. es que la ley- es que hay que respetar la ley, No, pues. pero no hay que, perdóname, No, la ley porque no hay- dice que tú tienes que No, hacer entonces- eso. entonces, El disculpa, médico Lucho, sí lo no ha obliga, leído la ley. pero no al El Código de enfermo. Salud no lo ha leído, No, la pues. Ley General de Salud del Perú no lo ha leído, No, el acta de perdóname, que no lo ha el leído. enfermo puede Entonces, decir estás lo que opinando quiera con de su desconocimiento, propia lo cual enfermedad. no valida tu opinión. Disculpa, Perdóname, Lucho, te queremos el mucho, enfermo pero no puede es así. decir lo que quiera de su propia enfermedad. Ya, A no mí no me puede vas a decir decir lo que que- está prohibido de decirlo. Es prohibido. No, prohibido. El enfermo, por de motu propio, no puede levantar el secreto sobre Pero su por estado de supuesto salud. En dos sí. condiciones, cuando lo pide un juez o por decisión propia del paciente. Esa es la que está- Eso es lo que estoy diciendo yo. La Corte ha pedido el expediente, el Ministerio de Justicia, respetando, ha enviado el expediente. Ujú. Pero creo que él No, se pero refiere yo al estoy caso de hablando motu propio. de él mismo. A él le conviene, si todo está en orden, a él le conviene ser lo más transparente posible en la información, porque la gente lo va a entender y no hay Pero la estas gente cosas lo ahí entiende. que hay como cerradas en una caja ha habido negra. opinólogos, ¿Perdón? acuérdate que tú lo dices que es político, por supuesto, pues, ha habido opinólogos que en algún momento estaban trabajando con Toledo, como tú lo has hecho en tu época, ¿no es cierto? Y decían que no tenía cáncer. Y salían con el mayor desparpajo a decir que Pero no tenía está muy hasta que- bien, aquí no está- pues, pero- es que tienes que conocer la historia para que sepas cómo se va a presentar el futuro. Entonces, haga lo que haga, lo van a cuestionar. Ahí tienes un opinólogo que trabajó tu plan de salud con Toledo y justamente señalaba que no tenía cáncer y ya tú ves, tuvimos que decirle que vaya al INE. Bueno, él no es un opinólogo, ¿ah? es un gran médico, Está bien, no. oncólogo en Estados Unidos, No, perdóname, es un- no es escucha, cualquiera. ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Elmer Huerta. de Elmer Señor Huerta. opina del tiempo, opina justamente del doping, opina de todo, es un opinólogo, hombre, no está ejerciendo. Entonces también no sea, digamos No la es verdad. director del programa en, Por favor, en el epidemiológico, hospital, no es- pues. no es que sea un Por cancerólogo favor. que opera como O el sea, doctor Postigo. Y no pueden desacreditar a Postigo, que probablemente es el mejor cirujano. Mira, que ha yo habido lo en único Perú. que estoy tratando es de que la gente, como te digo, no tengo ninguna cosa adversa. Es más, yo en algún momento, hace muchos años, yo planteaba que de pronto había que considerar este tema. Claro, está bien. ¿Ya? Y ahora que lo han planteado, se pone. y eso me da a mí la legitimidad para decir, Ahora- o sea, el presidente Fujimori, sea usted totalmente transparente, muestre sus cartas, Ya. y si todo está en orden, pues la gente va a reconocerlo y Entonces, se acabó el El problema. defensor del pueblo se quiere poner encima del presidente de la República. ¿Perdón? Como lo ha señalado el doctor Quiroga, es facultad que le confiere la Constitución al presidente de la República otorgar indultos. Me parece ¿No es muy así? mal lo que está haciendo el Entonces, defensor del pueblo puede- en esto. no puede- Está qué bueno bien, que lo dices. pero ¿sabes No qué? puede Pero violentarlo yo lo porque- que estoy diciendo, permíteme. yo no le estoy pidiendo a ninguna Encima, el autoridad, señor le Quiroga estoy dijo- pidiendo al presidente Fujimori, presente su informe médico, presente El su cosa que informe está médico todo en está orden, allí. usted está enfermo, qué sé yo, fantástico. El informe médico está ahí y la Corte lo ha pedido y lo revisará. Una pregunta. No se ha ocultado nada. Doctor, ¿qué piensa usted de lo que divulgó ayer a través de las redes Keiko Fujimori sobre el documento de la Defensoría del Pueblo? ¿Está de acuerdo con ella, con que ese es un documento politizado? Totalmente de acuerdo. Y yo felicito a la reacción que ha tenido Keiko, porque también ella es hija, ¿no es cierto? Sí, claro. Y ya le hizo el alto de paso a los dos asesores que tiene ahí, que sacaron dos comunicados donde se sí. autoalababan, Sí. pero señalaban que objetaban la forma o la oportunidad del indulto a Fujimori. Yo creo que ¿En qué con eso... circunstancia le ha puesto el padre? No conocemos. Bueno, porque dice que está a favor
justamente del indulto y censura la posición del defensor O sea, del pueblo. implícitamente Y de los paso ya se los está llevando de recolocando. mano. Salvo que ellos, pues como nunca quieren entender nada cuando se trata de ponerse de costado, son sordos, ciegos. No se ven por... Así es, no sean por aludidos. Por aludidos. Muy bien. Vamos a escuchar algún otro byte referido... Vamos a escuchar al presidente del Poder Judicial. Sí, claro. ¿No? El Duvalín doctor Rodríguez, Duvalín sí. Rodríguez. El 2 de febrero, ¿no es cierto?, se va a ver este tema ante la Corte Interamericana Y de hay quienes Derechos piensan Humanos. que acá la Sala Penal Nacional ha dejado el voto y va a esperar hasta que eso ocurra para ver Para no quedar mal. cuál es el reflejo Para no quedar local mal. de lo que ocurre en otro Sí. lugar. Pero es, digamos, una especulación. Vamos A escuchar a Duvalín Rodríguez, sí. De tal manera que lo que resuelva la jurisdicción nacional, en la Sala Penal Nacional, caso Pativilca, o lo que resuelve la Corte Interamericana, creo que el Estado peruano está en la obligación simplemente de acatar, sin que eso signifique que yo estoy pronunciando a favor o en contra. Si tiene ya todos los derechos, si tiene su DNI, obviamente formalmente los habría recuperado. Pero como le digo, no conozco alguna norma que le prohíba, digamos, él hacer algún tipo de pronunciamiento. Pero como le digo, no he hecho, digamos, una indagación de manera así exhaustiva, de tal manera que corro el riesgo de equivocarme y prefiero no declarar. Yo creo que todas las instituciones del Estado tienen sus atribuciones. La Defensoría del Pueblo, en cierto modo, como fiscaliza, digamos, la actividad pública y tiene sus atribuciones. Y si el Congreso quisiera hacer alguna denuncia, lo hará, como también lo pueden hacer contra nosotros. Por ejemplo, la señorita Jenny Vilcatón ha planteado una denuncia constitucional contra mí, pero y así pues, esas son las cosas de la democracia, ya responderé yo en su momento. Está clarísimo. Permíteme, el presidente de la Corte Suprema ha sido clarísimo, prácticamente le está diciendo al defensor del pueblo cuál es el marco legal que tiene usted para dictar normas de conducta o inhabilitar políticamente al presidente Fujimori. Porque te inhabilita el Congreso, Lucho, que ya lo inhabilitó en la época del presidente Toledo, el 2001, inhabilitó al presidente Fujimori políticamente 10 años. Ahora el defensor del pueblo se arroga esa facultad, cuando Claro, eso no la está tiene, en no su la tiene, no la no tiene, hay sus duda, funciones claro, todas las que están no la señaladas tiene. en la Constitución Política del Perú. Y también yo no sé por qué hacen tanto lío con que sacó su DNI. Oye, tiene que tener su DNI. ¿Qué quiere? Pero ha sido Que no lo clarísimo, tenga. mira, Duverlí ha sido clarísimo. Pero por eso te digo, yo creo que en las ramas están las discusiones y no en el fondo de la cosa. Y en el fondo de la cosa es, yo fuera el presidente Fujimori y diría, mire señores, esto es. Está, se va a ¿no? salir. Aquí está. Va a salir. Todo eso está, todo eso Pero está. el presidente Ahora está en la Fujimori- Corte. ¿Pero por qué no y le recomienda de repente? Inclusive el ministro de Justicia le ha dicho, le voy a mandar el expediente. Lo único que le pido es que sepa guardar la El confidencialidad ministro de la Justicia, patología. acaba de nombrar hace 24 horas al procurador para este caso. Cambió de Que lo procurador. cambió Eso justo y le lo iba a nombró hace mencionar. 24 horas. O sea, ¿qué seriedad puede haber? Cambiaron el Pero por supuesto con esa procurador seriedad. Amán. En la época de tu gobierno, cuando en En la época en el que el gobierno en el que yo participaste, participaba. sí. Cuando hubo el caso de la Cantuta y Barrios Altos ante la Corte, y yo tengo ahí el documento, es un documento de media página, los agentes del Estado, que son los que defienden al Estado. ¿Sabes a quién pusiste de agente? Al señor Churliza, que iba y se arrodillaba donde Abimael Gumay le decía, presidente Gonzalo. Churliza y Javier el doctor Churliza. Azabache se allanan. ¿Qué quiere decir? No vamos a hacer nada, hagan ustedes lo que quieren con el Perú, con el Estado. Así es. No entendí. Te lo paso en limpio. Sí. Ellos, Los procuradores del Estado los no agentes hicieron del nada, Estado casi no que tenían que participaron, no defender al defendieron se al allanaron. Estado. Y le Por dejaron eso a la te digo, Corte es lo que mismo haga que los está vecinos pasando que ellos ahora. Y quieren. lo que se haya hecho malo en el pasado Yo sí no creo significa se que debe ahora haber- debiera hacerse. Debe haber una investigación a todos estos agentes del Estado y ver cuánto han cobrado por allanarse, por hacer un papel y decir nos allanamos. Pero está Eso- permitido también allanarse. Así es. ¿O no? Pero si te ponen es para que defiendas al Estado. Entonces mejor no aceptes. Pero pues. el hecho de que han Aceptas cobrado pasar es por una caja, especulación. pero por eso habría que, habría O que sea, revisar, habría que aparte, investigar. aparte de su sueldo, dice usted que cobraron algo más. No sé de su sueldo, porque fueron a los agentes generalmente los contratan, ¿no? Por eso habría que revisar. Muchos agentes del Estado, yo he estado haciendo un seguimiento a todos estos casos, en algún momento demandaban al Estado y en otros momentos eran agentes del Estado, pero en todos los casos se allanaban.
A ver, aquí... ¿En qué Diana- momento ejerce usted la medicina? Porque No, todas yo estas leo, me cosas, quedo leyendo hasta las 4 de la mañana, No, pero está voy bien, viendo está- las cosas. Está bien, No, pero todavía trabaja en el hospital, claro. ¿es Tú cierto? me viste en el hospital hasta tarde. No, yo no lo he visto, Hasta usted las 8 nos de la noche cuenta, estoy ahí, cuando claro. viene acá dice, vengo del hospital, entonces yo le Sí, no, creo. yo también le creo, pues me llama No, la no, atención, por eso está... totalmente, totalmente. Es Bueno, un hombre del Renacimiento, hace... Las medicina, horas de lectura sí, son, claro, sí. lo envidio, Bien. yo a la justa puedo. Bueno, Él tiene tiempo de leer. sí, está haciendo propaganda, No está están haciendo hablando del propaganda. Alzheimer, por favor. Nada, Por favor. Muy bien. No, quería precisar Por en favor. defensa del defensor del pueblo, una de sus asesoras de prensa que nos está viendo, Diana Arias Estela, dice, y me tuitea, el informe de la Defensoría es sobre la resolución, no sobre el expediente. La resolución es la que presenta deficiente motivación y transgrede los estándares legales en relación al plazo. Bueno, si dice otra cosa, pues la votan, como han votado los anteriores asesores que tenía el defensor. O sea que es una opinión de parte que no es muy valable. Perfecto. No, pero ¿cuál es la diferencia La entre el suya, expediente? la suya también es una opinión de parte. Andas Sí, muy pero- enojado, Alejandro. Sí. ¿Por qué? No estés enojado. Se está peleando, pues. Sí, con- pues. Con sus ex amigos. Y además Supone que es la que época de peleas la en las reconciliación y cositas. usted- Claro, está peleado por sus ex amigos, pues. Están en bronca, eso es clarísimo, ¿no? La reconciliación comienza por decir la verdad. Y empieza por casa, ¿no? Entonces puede ser. están Y empieza peleando. por La casa, verdad ¿no? nos hará libres. Están peleándose y La no verdad nos hará está, libre, ¿cierto? no está de Eso es buen lo que humor. dice, ¿Ah? eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero Bueno.